Hola a todos, buenas noches. Hoy estaba aquí con unos problemitas técnicos, pero ya está todo solucionado. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en esta quinta temporada de Charlas Jurídicas y me da pues mucho gusto recibirlos en el fanpage del Instituto Jurídico Atenea. Bueno, pues ya saben que como cada martes, todas las interacciones las vamos a tener a través del chat del Facebook Live. Entonces, bueno, ya saben que a mí me encantan los stickers, las reacciones, los emojis, todo. Así es que manden por favor stickers, reacciones y emojis para saber quién está del otro lado. Manden saludos y díganos desde dónde nos están acompañando. Y bueno, pues esta noche vamos a tener a un súper invitadazo de lujo, de verdad, con quien vamos a inaugurar esta quinta temporada de Charlas Jurídicas. Y bueno, pues antes de hablar respecto a nuestro ponente, que ya todos lo vieron por ahí en el flyer, vienen los avisos parroquiales. El próximo día, martes 15 de marzo, vamos a tener charla jurídica. Ya tengo el flyer, justo me lo enviaron hace unos minutos. Entonces, bueno, ya está súper confirmada nuestra ponente que viene de verdad también invitada de lujo. Entonces, bueno, por ahí les vamos a compartir, yo creo que en el transcurso de la semana ya el flyer para que se conecten. El tema también es súper interesante, entonces, bueno, ya tenemos por ahí la siguiente charla jurídica que va a ser el martes 15, igual a las 8 de la noche. Y les cuento también que vamos a sacar el siguiente curso en el Instituto Jurídico Atenea. Ya saben que es innovación en la enseñanza jurídica. Y les cuento que les voy a dar primicia a los que se acaban de conectar en este momento, que ahorita voy a ver quiénes son y cuántos son, así es que manden por ahí sus saludos. Bueno, ya viene el nuevo curso en el Instituto Jurídico Atenea, es el taller sobre, bueno, no sé si decirlo o no, porque no sé si vamos a subir ya el flyer, pero bueno, sí, vamos a decirles de una vez. Viene un taller sobre interrogatorio, contrainterrogatorio e incorporación de evidencia material impartido por el maestro Frank Osorio, así es que apúrense a inscribirse porque va a ser de cupo limitado. Yo creo que ya abrimos inscripciones a partir del día de mañana. Bueno, les voy a compartir el flyer, yo creo que ya mañana para que empiecen a inscribirse. Vamos a limitar el curso, obviamente va a ser online, todo es por Zoom, de 8 a 10 de la noche y va a ser un taller intensivo. Así es que acuérdense que más vale equivocarse en el salón de clases, en el aula y no en las audiencias. Entonces, bueno, a partir del próximo, pues a partir de mañana yo creo que ya vamos a abrir inscripciones. Y vamos a hacer una dinámica, ahorita que vamos a tener aquí un interventor de la Suprema Corte de Justicia, vamos a hacer una dinámica. Voy a regalar 2 becas del 100% para quienes, bueno, pues se queden obviamente a la transmisión y al final el doctor Roberto les va a hacer una pregunta, va a lanzar una pregunta y del chat nuestra querida Fer va a ir mencionando las respuestas para que el doctor Roberto pues nos ayude a seleccionar a 2 ganadores o ganadoras, ¿no? Vamos a hacer la siguiente dinámica. Entonces, bueno, voy a regalar 2 becas del 100% para el taller de interrogatorio, contrainterrogatorio e incorporación de evidencia material impartido por el maestro Frank Osorio. Ya saben que también es uno de los mejores litigantes, abogados penalistas litigantes jóvenes de México. Entonces, bueno, vamos a tener el privilegio de que nos dé un taller. Abrimos inscripciones mañana y hoy aquí les regalo 2 becas del 100% para que, bueno, pues lo aprovechen, ¿verdad? Nada más que, obviamente, el requisito va a ser que compartan el link de esta transmisión y que se queden al final de la charla jurídica y contesten correctamente la pregunta que el maestro, bueno, que nuestro querido doctor Roberto les vaya a hacer. Así es que presten atención, tomen nota a la clase bueno, a la charla jurídica de nuestro querido doctor Roberto, porque les va a hacer una pregunta y lo tienen que responder correctamente y bueno, van a ganar, ¿no? 2 becas, por favor, que vamos a dar. Y ¿qué otra cosa? Bueno, pues ya, avisos parroquiales. Entonces, hoy al final hacemos la dinámica. Los espero también el día 15 a la siguiente charla jurídica y mañana abrimos inscripciones para el taller, ¿ok? Bueno, regresemos. Entonces, apóyenme por favor a compartir el link de esta transmisión para que, bueno, pues más abogados, más estudiantes y más personas interesadas en este tema, de verdad que es muy importante, puedan pues escuchar este mensaje tan importante que vamos a recibir y además y sobre todo que es gratuito, ¿no? Es conocimiento jurídico que estamos compartiendo pues para que esté al alcance de todos los y las interesadas en el tema, ¿ok? Bueno, entonces les presento por favor a mi querida Fer Farías. Ya la conocen y todo el mundo la quiere. Fer, buenas noches.
Maestra Ángela, buenas noches. Para mí es un gusto poder estar aquí y también es un gusto para mí poder presentar a nuestro invitado, Roberto Niembro Ortega, quien es director general de Relaciones Institucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde también se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta. Roberto Niembro es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de New York y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Roberto Niembro también fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España y actualmente es profesor de Derecho Constitucional en el posgrado de la UNAM. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro invitado. Adelante, doctor. Hola, Fer. Bueno, pues muchas gracias al Instituto Jurídico Atenea por la invitación. Evidentemente también a su directora Ángela Frías. Es un enorme gusto compartir la mesa contigo. Y bueno, gracias, Fer, por tan generosa presentación. Estoy muy contento de estar acá. Realmente es un reto para mí participar en el Instituto Jurídico Atenea por su tradición, digamos, en materia penal, sobre todo pues llevada adelante por su directora, que es una destacada penalista en el Foro Jurídico Mexicano. ¿Y por qué lo digo? Porque yo soy constitucionalista y entonces desde ahí es de donde voy a dar mi charla, más que como un penalista, y bueno, disculparán si en algún momento la materia penal, la más técnica, digamos, a la que ustedes me podrán iluminar, bueno, hay alguna imprecisión, espero que no sea así. ¿Cuál es la reflexión? Como saben, el título de hoy, de la charla de hoy, es pensar o reflexionar sobre los precedentes tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de investigación de delitos con perspectiva de género. Ahora, como constitucionalista se puede abordar desde distintas perspectivas esta temática, y yo lo que quiero es, digamos, reflexionar con ustedes durante la charla y particularmente en el momento de preguntas y respuestas, es lo que nos dice o digamos, que nos refleja el tipo de sentencias que vamos a mencionar hoy sobre nuestra justicia constitucional y particularmente sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos, como garante de los derechos de las mujeres y particularmente de la igualdad de género. Eso por un lado, y por otro también, y en esto creo que yo aprenderé mucho de lo que ustedes puedan decir en la etapa de comentarios, preguntas y respuestas, es si efectivamente estas sentencias creen que han, digamos, logrado cambiar la realidad social, y si no es así, digamos, si es un pendiente, ¿cómo podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para que esas sentencias finalmente bajen a la realidad, al día a día de la Procuración de Justicia? ¿No? Yo creo que, como verán a lo largo de la charla, las sentencias de este tipo tienen una vocación transformadora, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, porque, digamos, es más allá de la restitución de los derechos de las partes involucradas, sino que quieren modificar, transformar la realidad social en un sentido, digamos, igualitario. Y la pregunta, digamos, no solo surge en esta temática de la perspectiva de género, sino que surge en diversas temáticas que ha abordado la Corte a través de sus sentencias cuando busca proteger derechos fundamentales, digamos, a partir de hace 13 años. Yo diría que la agenda de derechos de la Suprema Corte, y ahora voy a hablar de eso un poquito más, tiene 13 años. Se sigue presentando siempre una pregunta recurrente, y es, hay algunas sentencias, digamos, ambiciosas de la Suprema Corte que creo que deben ser muy bienvenidas por parte del foro, en el sentido de que están dando contenido a nuestros derechos, y que ya tenemos una Corte, digamos, que tiene una agenda de derechos humanos muy marcada, pero que también está el reto de cómo lograr que estas sentencias vayan permeando en instancias inferiores y que vayan permeando, digamos, en la transformación de la realidad social, ¿no? Creo que es importante muy importante, yo no diría que el hecho de que todavía haya retos en su cumplimiento sea una razón para criticar las sentencias, sino al contrario, más bien es un reto de cómo buscar que estas sentencias logren transformar en general, digamos, la vida la vida social en México. Entonces, eso lo dejo apuntado para el momento de la discusión, digamos, al final de la charla del día de hoy. Ahora, para entender estas sentencias con perspectiva de género, es necesario, yo creo, que contextualizar el papel de la justicia constitucional y particularmente la Suprema Corte en los últimos años. Creo que las sentencias con perspectiva de género y particularmente las que van a ir enfocadas a la investigación de delitos
con perspectiva de género son una cuestión reciente. Y creo que voy a mencionar, digamos, menciono esto porque pareciera ser que llegamos al lugar en el que estamos de la noche a la mañana y eso no es así, ¿no? Tenemos pocos años en esta agenda de derechos y esta agenda de derechos creo que ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 13 años y afortunadamente, digamos, ya está aquí. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Voy a dar un brevísimo comentario de los antecedentes y cuáles son los principales hitos para pensar el día de hoy, con estas sentencias que nos permiten, digamos, que nos dieron estándares, que fijaron estándares en materia de derechos humanos para efectos de que la investigación de delitos se lleve a cabo con perspectiva de género. Bueno, hasta hace muy poco tiempo, digamos, hasta la reforma del 95, antes de la reforma del 95, digamos, de la Constitución del 17 a la reforma del 95, pues como ustedes saben, la Constitución era básicamente buenos deseos, eran las promesas de la revolución, estuvo subordinada durante mucho tiempo a lo que yo considero que fue la idolatría revolucionaria, digamos, la revolución como una ideología que había que idolatrar, y que la Constitución se encontraba subordinada a esa ideología revolucionaria, y era la Constitución aplicada en la medida en que era conveniente al poder político en turno, ¿no? Evidentemente eso, pues, no le dio normatividad a la Constitución, es decir, no se consideraba como una norma jurídica vinculante para el poder político, sino que eran promesas básicamente políticas aplicables según la coyuntura. Eso va a cambiar con la reforma del 95, que ya estamos en plena transición democrática, con la apuesta, digamos, por tribunales independientes como requisito indispensable para el Estado de Derecho, y eso va a llevar a la reforma del 95, que es una gran reforma de la Suprema Corte, y la creación del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque va a dotar a la Suprema Corte de instrumentos necesarios para judicializar la Constitución, ¿no? Y esa judicialización de la Constitución lo que va a generar es que vamos a tener un primer paso importantísimo para que el día de hoy podamos hablar, por ejemplo, de sentencias con perspectiva de género. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a dar ese primer paso? Pues nos va a dar la noción de que la Constitución es una norma jurídica, es una norma vinculante, no es una promesa política netamente, sino que es una norma que podemos llevar ante los tribunales y principalmente en la última instancia ante la Suprema Corte. Eso nos va a dar un primer, digamos, requisito indispensable para luego hablar de justiciabilidad de derechos. Digamos, como no me puedo detener, no quiero perder tanto tiempo en estos antecedentes, yo diría que digamos, de la reforma del 95 hasta el 2008 hay una primera etapa de la Suprema Corte en la cual la Suprema Corte resuelve particularmente conflictos políticos a la luz de la Constitución. ¿Por qué hasta 2008? Porque en 2008 empieza el ascenso de las facultades de atracción en materia de derechos humanos, de juicios de amparo en materia de derechos humanos. Esto lo podemos ver en las estadísticas de las facultades de atracción de la Suprema Corte, y a partir de ahí empezamos a ver una clara agenda de derechos humanos, y que se va a detonar claramente con la reforma de 2011 en materia de derechos, ¿no? Entonces, nuestra primera etapa, digamos, es de resolución de conflictos políticos de 1995 a 2008, y en 2008 empieza ya propiamente dicha la agenda de derechos humanos de la Suprema Corte. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues con el ascenso, les decía, de las facultades de atracción de juicios de amparo en materia de derechos humanos, y empezamos a ver ya cada vez más discusiones en la Suprema Corte que fijan precedentes en materia de derechos, no solo de las mujeres, sino de distintos ámbitos, de distintas materias, pero que nos permiten ya discutir cotidianamente, como quienes seguimos el trabajo jurisdiccional de la Corte, nos permiten discutir cotidianamente sobre temas de derechos que son, digamos, relevantísimos para cada uno y cada una de nosotros. Entonces, a partir de 2008 y con la reforma de 2011, y particularmente el empujón, digamos, fundamental a ese ascenso de temáticas de derechos, es la reforma de 2011. ¿Por qué? Porque se va a poner en el artículo primero constitucional, y esto es muy importante ya para las sentencias, para los precedentes de los que vamos a hablar, se van a establecer en el artículo primero constitucional algunas obligaciones del Estado mexicano, dice el artículo primero, de todas las autoridades en el ejercicio de sus competencias. ¿Y qué obligaciones va a establecer? Pues va a establecer 4 obligaciones generales, muy importantes, y luego 4 obligaciones específicas. Va a establecer la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Estas son obligaciones que ya venían, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, que tienen connotaciones específicas sobre el papel que juegan las autoridades en el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos. El respeto básicamente implica un no hacer por parte del Estado. Es decir, una autoridad
en el ejercicio de sus competencias para respetar derechos, lo que tiene que hacer es no hacer, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy pronunciando en la plaza pública, estoy protestando, lo que tiene que hacer la autoridad es no venir y quitarme con la fuerza pública, eso es respetar mi derecho, ¿no? No me puede detener sin una orden de aprehensión, no puede tirar la puerta de mi casa, no puede ser. Entonces, eso es respetar. Ahora, hay otras 3 obligaciones que son muy importantes, que son la de proteger, promover y garantizar. ¿Y por qué son muy importantes? Porque estas obligaciones son sobre todo de acciones positivas por parte del Estado. Es decir, mientras que el respeto es una cuestión, obliga al Estado a abstenerse de hacer cosas, la protección, promoción y garantía obliga al Estado a hacer cosas para efectos de la protección, digamos, de que se cumplan los derechos, que se protejan en términos globales. La promoción básicamente es relacionado con la capacitación, la formación permanente, etcétera. Y la garantía y protección nos estamos refiriendo a las actividades, por ejemplo, jurisdiccionales o legislativas o administrativas para la protección de sus derechos, ¿no? Para la protección y garantía de los derechos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante porque cuando veamos, digamos, cuando ahorita bajemos con el tema de los precedentes en materia de género, van a ver que en muchas ocasiones las violaciones derivan de omisiones por parte del Estado, por parte de las autoridades. Es decir, en nuestro sistema constitucional, la violación a derechos humanos, y entre ellos el derecho a la igualdad y el derecho, por ejemplo, a vivir una vida libre de violencia, conlleva o se genera en muchas ocasiones por omisiones por parte del Estado y no necesariamente por acciones por parte del Estado. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que ya es directamente una violación precisa del artículo 1 constitucional y de sus 3 obligaciones, de las 4 obligaciones que están allí, pero específicamente de las obligaciones de protección y garantía. Y luego, además, el artículo 1 constitucional establece 4 obligaciones específicas que también tienen que ver con el tema que vemos hoy, que son la de prevenir, investigar, sancionar y reparar esas violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque también en los casos que sea digamos, que los tribunales, ya sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho que hay violación, por ejemplo, al deber, a la obligación de investigar con perspectiva de género, también hay una violación específica a estas cuatro obligaciones, ya sea que no se previó, no se investigó particularmente, no se sancionó a los que cometieron esos delitos y no se reparó adecuadamente. Entonces, desde el artículo 1 constitucional y desde el corazón de nuestra Constitución, la puerta de entrada de nuestra Constitución, ya tenemos herramientas, digamos, básicas, fundamentales para la utilización, digamos, para pensar los precedentes que el día de hoy vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Y hay otro tema que también vamos a ver y que se va a mencionar en las sentencias, básicamente todas las sentencias que voy a mencionar el día de hoy, tienen que ver con la aplicación de estándares internacionales en materia de derechos. Es decir, la perspectiva de género en México, y particularmente como uno de sus rubros de aplicación, porque no es el único, la investigación de delitos con perspectiva de género, conlleva también la aplicación, o digamos, va acompañada necesariamente de la aplicación de estándares internacionales, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los convenios, particularmente de la Convención Belén do Pará y de la CEDAW, ¿no? ¿Por qué? Porque también el artículo 1 constitucional nos va a decir que, y bueno, luego la interpretación de la Suprema Corte en el expediente varios 912 y en la contradicción 293-2011, nos va a decir básicamente que esos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales que ya mencioné, entre otros, digamos, son parte de nuestra Constitución, tienen jerarquía constitucional, por decirlo de algún modo, aunque la Corte dice que no se relacionan en términos de jerarquía. En todo caso, lo importante es que desde el artículo 1 constitucional se va a utilizar y es un punto de partida para poder entender el día de hoy sentencias como Mariana Lima, como Carla Pontigo, etcétera, que traen necesariamente, digamos, que hicieron una buena incorporación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto muy probablemente no se hubiera podido hacer, muy probablemente no estaríamos sentadas el día de hoy discutiendo estos precedentes si tal vez la reforma de 2011 no se hubiera dado y si la Suprema Corte no se toma en serio esa reforma y la aplica en sus precedentes y la hace, digamos, parte de su bagaje doctrinario para la interpretación de derechos. Ok, hasta ahí la primera, digamos, antecedentes de cómo llegamos acá.
ahora sí, ¿cómo vamos a hablar de por qué la perspectiva de género? Lo primero es entender por qué, digamos, en muchas ocasiones se diría, ¿por qué necesitamos una perspectiva de género para analizar casos en los que, por ejemplo, se discrimina a una mujer, a una niña, a un adolescente, etcétera? Bueno, porque necesitamos una perspectiva, un método específico, unos lentes en particular, digamos que nos cambiamos los lentes y nos ponemos otros lentes para analizar estos casos, porque hay una discriminación estructural histórica en contra de las mujeres. Y digamos, por mujeres me estoy pensando en niñas y adolescentes también, ¿no? Porque en algunos de los casos, de hecho, de los casos que vamos a ver hoy o que se van a mencionar hoy, eran las víctimas, en algunos casos eran menores de edad. Entonces, por qué la perspectiva de género? ¿Por qué este método específico? Y también vamos a tener en la jurisprudencia de la Corte Mexicana la perspectiva de la discapacidad, la perspectiva de la interseccionalidad, la perspectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, en el caso de las mujeres es porque hay una discriminación estructural, histórica, sistemática en contra de ellas. Es decir, las mujeres han estado subordinadas, digamos, por un sistema patriarcal, por digamos, asunciones culturales, por una forma de entender y distribuir las cargas y los beneficios, y que se traduce en mil cosas, ¿no? Se traduce en distintos salarios por el mismo sueldo, se traduce en que las mujeres no se les permite acceder a las posiciones de poder, se traduce en una violencia sistemática, digamos, en distintos ámbitos y particularmente, por ejemplo, en el ámbito familiar, etcétera. Es decir, son patrones estructurales que no es, es que yo conozco una amiga que no le sucede eso. Bueno, puede ser que tu amiga sea muy afortunada de que no le suceda, pero la estructura, digamos, social, histórica, sistemática, genera que este grupo en particular esté en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque históricamente los beneficios y cargas han estado, digamos, muy distribuidos de manera desigual entre hombres y mujeres. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que, pues que no podemos hacer caso omiso. Digamos, mucho tiempo la judicatura en México hizo caso omiso, digamos, de esas relaciones de poder, de esas desigualdades estructurales, pero evidentemente si alguien toma una decisión jurisdiccional haciendo caso omiso de esa realidad, pues lo que está haciendo es básicamente perpetuar esa desigualdad sistemática y estructural. Es decir, el hecho de que no se tome en cuenta esa discriminación sistemática lo que hace es perpetuar el statu quo. No es neutral ante statu quo, sino que lo que hace es reiterarlo, perpetuarlo, en perjuicio obviamente de las mujeres. Entonces, por eso que se necesita un método específico como es la perspectiva de género, que nos va a ayudar a ¿qué? Pues a descubrir las relaciones de poder que existen, por ejemplo, entre parejas heterosexuales, nos va a ayudar a descubrir situaciones de violencia que viven las mujeres y que, por ejemplo, los hombres no vivimos, nos va a ayudar a entender estereotipos con los cuales hemos sido formados o formadas a lo largo de nuestra vida, digamos, desde chicos hasta la adultez, y que todo eso nos va a ayudar a entender que muchas cosas de las que asumimos como neutrales, como naturales, como pues así se ha hecho y se debe hacer así, no necesariamente, digamos, tiene que permanecer de la misma forma. Esta concepción de la discriminación histórica o estructural es contraria o, digamos, se separa de una concepción formal de la discriminación. Y, digamos, lo dejo apuntada porque hay muchas cosas que, digamos, que nos faltan por abordar. ¿Por qué? Porque la discriminación histórica y estructural no le basta con la igualdad formal ante la ley. No le basta con que la ley diga, hombres y mujeres, preséntense al concurso para ser jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, con las mismas oportunidades, quien tenga mayores méritos va a ganar la plaza, etc. No le basta eso porque sabe que hay una infinidad de desigualdades en esa carrera para llegar a presentarse en ese día en las mismas condiciones en el examen. Por ejemplo, por mencionar alguna, pues en muchas ocasiones, derivado de los estereotipos que existen sobre el papel que deben jugar las mujeres en una sociedad como la nuestra, digamos, el estereotipo dice, bueno, pues tú a cierta hora, a las 5 de la tarde, 3 de la tarde, tienes que regresar a tu casa a cuidar a tus hijos porque a tu esposo no le corresponde, y entonces, pues él se podrá quedar hasta las 10 de la noche, alguien tiene que cuidar a los niños y evidentemente eres tú, ¿no? Y entonces, evidentemente eres tú, significa que esa mujer ya no va a tener tiempo para estudiar y prepararse de la misma manera para su concurso de oposición. Por eso es que la visión de la discriminación estructural o histórica, digamos, no le basta con que nos digan en el papel aquí hay igualdad de oportunidades, porque entonces, pues digamos, no te estás haciendo cargo de la realidad social.
Entonces, eso es lo que justifica la perspectiva, un método como la perspectiva de género. Ahora, ¿con qué derecho se vincula? Particularmente en los casos de investigación de delitos con perspectiva de género, pues estamos involucrando el derecho a la igualdad, primerísimamente, el derecho de acceso a la justicia, porque la justicia, digamos, una justicia que reitera o que perpetúa el statu quo, un statu quo, digamos, que discrimina a las mujeres, pues difícilmente podría llamarse justicia, y también se vincula en muchas ocasiones con el derecho a una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los delitos que se cometen en contra de las mujeres están vinculados con distintos tipos de violencia, que como saben, no hay un solo tipo de violencia en contra de las mujeres o por razón de género, puede ser familiar, laboral, institucional, en su comunidad, la violencia feminicida, que es el caso más extremo y que algunos de los casos más emblemáticos sobre la investigación con perspectiva de género, digamos, donde ha fallado la investigación, han sido casos de feminicidios. Por ejemplo, la ley general ya también prevé la violencia política en razón de género, la violencia digital, etc. Ok. Entonces, aquí tenemos antecedentes, digamos, de dónde estamos parados. Segundo, ¿por qué una metodología específica? ¿Qué es lo que nos lo demanda? ¿Cuáles son los derechos involucrados? Y ahora, digamos, por mencionar algunos puntos de los precedentes relevantes que hay que echarles un ojo, digamos, que hay que leer necesariamente para entender esta temática, pues son, digamos, los siguientes, ¿no? Los siguientes precedentes, y voy a dar lo que a mí, como constitucionalista, me enseñan esos precedentes, y como digo, pueden hacerse distintos análisis de esos precedentes con distintas perspectivas. Los menciono y después les doy, digamos, mi aproximación general. Bueno, está el caso Campo Algodonero, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero menciono los de la Corte Interamericana, que es de 2009, ¿no? Caso de desaparición y feminicidio. Hay mujeres involucradas, en el momento eran menores de edad. Acuérdense el contexto en Ciudad Juárez, violencia feminicida, digamos, estructural, ¿no? No son casos aislados, es un contexto estructural en el que además, pues, el Estado mexicano falla incumple, digamos, sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia de género. Luego tenemos Fernández Ortega y Rosenda Cantú, ya de 2010. Ojo con las fechas, ¿eh? Estamos hablando de 2009 y 2010. Todavía no llegan los precedentes de la Suprema Corte, como veremos más adelante, ¿no? Se trata, Fernández Ortega y Rosenda Cantú, también de violencia de género, mujeres indígenas que sufren violencia sexual por parte de militares. También ahí hay un tema digamos, de violación a la debida investigación. Luego tenemos el caso Atenco, también Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy reciente, 2018. Ahí se trata de protesta social. Acuérdense, mujeres, que también ahí no es en manos de militares, sino de la policía. Y esto es un tema relevante porque es el primer caso en el que la Corte Interamericana señala en relación con México a las fuerzas policíacas, y es en un contexto de protesta social, y se dice claramente que hay una represión, digamos, se utiliza como un mecanismo de represión social. Y luego está el caso Digno Ochoa de 2022, reciente, 2021, de hace unos meses, en el que se analiza la muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, ¿no? Esos son los casos de la Corte Interamericana. Luego casos de la Corte Mexicana que también son importantes. Mariana Lima, de 2015, fíjense la fecha. Mientras que Corte Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero es 2009, previo a la reforma de derechos humanos, inicio de nuestra agenda de derechos a nivel nacional desde un punto de vista jurisdiccional. La Suprema Corte, su primer precedente muy relevante en temas de investigación con perspectiva de género, es el caso Mariana Lima, un caso, digamos, emblemático de las sentencias de la Suprema Corte, de por qué falla en el caso de una mujer que es, la versión oficial es que se suicida en su casa, se cuelga, pero bueno, el tema es que no se abrieron otras líneas de investigación, y ahora voy a mencionar algo de eso, porque pudo haber sido asesinada por su pareja sentimental en ese momento. Luego hay un caso de 2019 también, de homicidio en el trabajo, el caso de Carla Pontigo, que es muy importante, y violación de parejas un caso de violación entre parejas sentimentales de 2012, que también es importante. Ahora, todos estos casos podríamos
en cada uno de los casos dedicarle la clase entera para el análisis, pero ¿qué es lo que yo, digamos, distintas cosas que se reflejan de estos casos de Corte Interamericana y Suprema Corte de Justicia de la Nación? En muchas ocasiones, la violación derivada a la perspectiva de género, o digamos, que descubre la perspectiva de género en la investigación, es derivada de la falta de diligencia en la investigación. Por ejemplo, en el caso del algodonero, se reporta de campo algodonero, se reporta la desaparición, y las investigaciones de la desaparición no empiezan hasta 5 o 6 días después, cuando los primeros días, digamos, se sabe, son fundamentales para encontrar, si se llega a encontrar una persona desaparecida, ¿no? Falta de debida diligencia. Falta de debida diligencia, por ejemplo, en el caso Mariana Lima, cuando no se abre una distinta línea de investigación, se asume que se suicida y no se abre una línea de investigación cuando todo el contexto de la investigación decía que podría haber sido el caso de un feminicidio llevado a cabo por su pareja, por los antecedentes de violación, de violencia que existían en esa relación, por cómo la encontraron, por las inconsistencias en la investigación, etcétera. Falta de debida diligencia porque no abren una línea de investigación cuando lo debieron haber hecho, ¿no? Cuando todo te apunta, a ver, puede ser que se haya suicidado, pero también puede ser que en estas condiciones, en este contexto particular, como la encuentras colgada, con los antecedentes de violencia, etcétera, de esa relación, puede ser que también haya sido objeto de un feminicidio, pero nunca se abre esa línea de investigación hasta que después la Suprema Corte dicta el amparo para que se vuelva a hacer una línea de investigación distinta. Entonces, primer punto es un problema claro en las investigaciones con falta de perspectiva de género, y que la perspectiva de género pone sobre la mesa, marca su atención, es la falta de debida diligencia. Segundo es la falta o la forma en que se interpreta el derecho, las pruebas y los hechos con base en estereotipos. Es decir, en campo algodonero, en algunas ocasiones, las autoridades consideraron que pues, las mujeres eran unas voladas, digamos, que andaban de locas, por decir de algún modo, ¿no? Entre comillas. Y entonces, ¿qué significa? Que pues vas a leer el derecho, vas a leer las pruebas, vas a leer los hechos que te aporten, siempre con un estereotipo, pensando, pues básicamente lo que me digas, lo que pasa es que no estás entendiendo que estas mujeres andaban de locas y por eso se las llevaron y entonces están desaparecidas. Digamos, la perspectiva de género nos obliga, en otras palabras, a, cuando analizamos las normas, cuando analizamos los hechos y las pruebas, a quitarnos esos estereotipos de la cabeza, ¿no? Hacerlos a un lado. Otro punto muy importante sobre el que la perspectiva de género, digamos, denuncia en estas investigaciones, es que no se tiene en cuenta el contexto general y particular de los hechos. ¿A qué se refiere con eso? El contexto general, por ejemplo, en el caso de Mariana Lima, una de las cosas es que contextualiza la situación. Es decir, si uno ve las estadísticas en México, las mujeres mueren en manos de sus parejas en el hogar mucho más que los hombres mueren en el hogar en su pareja. Los hombres mueren más en las calles con violencia por arma de fuego. Pues las mujeres tienen un porcentaje mucho mayor de morir en manos de sus parejas, digamos, en violencia familiar, en sus hogares, por ejemplo, asfixiadas. Todo lo que tenía el caso de Mariana Lima. Y entonces ahí lo que nos dice es, hay un contexto generalizado que te señala un patrón de este tipo de violencia y a la vez un contexto particular de la relación o de los hechos delictivos en particular. Es decir, tienes que analizar no solo el contexto, el patrón general, sino que el contexto particular en el que se estaba viviendo esa situación, ¿no? En el caso de Mariana Lima, por poner el mismo ejemplo, pues había una clara relación con antecedentes de violencia entre la pareja que apuntaban a que tendrías que abrir esa línea de investigación. Entonces, ¿qué nos dice la perspectiva de género sobre la investigación? A ver, tienes que poner atención al contexto general, digamos, de la ciudad, del país, etcétera, y al contexto particular del hecho concreto. ¿Qué también nos dice o denuncia la perspectiva de género cuando ve este tipo de investigaciones de estos casos? Que en muchas ocasiones son las propias instituciones las que invisibilizan o revictimizan a la víctima. Es decir, cuando es la propia institución la que no recibe la denuncia, cuando es la propia institución la que le dice a los familiares, bueno, es que se le pasó a su hija porque andaba de loca, porque eso, digamos, cuando es los propios aparatos del Estado la que vuelve a
revictimizar con los mismos estereotipos que ya fue víctima en una primera ocasión, ¿no? Cuando vuelve a reiterar esa cultura violenta machista que genera que se considere impune, que se considere posible que hombres maten a mujeres sistemáticamente durante mucho tiempo en Ciudad Juárez. Otra cosa que pone sobre la mesa la perspectiva de género y que critica de este tipo de investigaciones digamos, que se analizaron en todos estos casos que mencioné, o en buena parte de los casos que mencioné, es que no se le crea a la víctima o a sus familiares, ¿no? Derivado relacionado con las revictimizaciones, no se le cree. No se le cree en el caso de Campo Algodonero, no se les cree en el caso de Mariana Lima, no se le escucha a los familiares, ¿no? La visión de su madre, que es la que lleva el tema ante la justicia de Mariana Lima, porque Mariana Lima, pues bueno, estaba muerta, y entonces la madre es la que quiere recuperar y da su perspectiva, no se le escucha. O en el caso de Carla Pontigo, a su madre y a su hermano tampoco se le escucha. Entonces, o también puede suceder que, o sea, lo peor es que no les crean. Lo otro es que les crean y les digan, bueno, pero no es tan grave como tú lo ves, ¿no? Recuerden el caso de La Manada en España, digamos, no es un caso que nos aplique a nosotros, pero en el que una chica es violada por 4 personas, por 4 hombres, y los jueces dicen, pues yo no lo veo tan grave como ella dice que lo ve, ¿no? Evidentemente hombres que tienen una perspectiva, o sea, dicen, pues sí, te creo, pero no lo veo tan grave como tú dices. Evidentemente ahí el derecho está perpetuando la visión de cómo lo vive el hombre y no cómo lo vive la mujer. O en el último de los casos también puede suceder que le digan, sí te creo, pero fue tu culpa, ¿no? Te sucedió porque andabas a tal hora, en tales condiciones, vestida de tal manera, ¿no? Y por eso te pasa lo que te pasó. ¿Qué otra cosa nos dice la perspectiva de género sobre este tipo de investigaciones? Que no se valora con estándares de derechos humanos las pruebas. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia sexual en contra de las mujeres, en muchas ocasiones se quiere tener pruebas, digamos, tipo como, pues no tenemos un video. Pues no tenemos un video. En esas ocasiones es muy probable que pues no haya video y que la mujer, digamos, sea tal vez la única de las pruebas que tenemos, el testimonio. ¿Por qué? Porque normalmente eso sucede en esas condiciones y no por eso necesariamente tendríamos que desechar el testimonio, ¿no? Sino más bien considerar que es una de las piezas fundamentales, obviamente concatenado con otro tipo de pruebas. Que también puede suceder que derivado de los efectos traumáticos de esa situación, hay algún tipo de inconsistencias o algún tipo de cambios en la declaración del testimonio de la víctima. ¿Por qué? Porque es natural en una situación como esa que haya ese tipo de cambios y no por eso necesariamente significa que nos está mintiendo o se está inventando cosas. También nos dice la perspectiva de derechos humanos que, por ejemplo, hay que evaluar las condiciones subjetivas de la persona, la vulnerabilidad, la edad, la interseccionalidad, por ejemplo, que es un tema que no se suele tomar en cuenta y que es un caso y que es relacionado, por ejemplo, con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una mujer indígena, por ejemplo, que es una característica de interseccionalidad, es decir, no solo es mujer de un grupo que pertenece, que tiene una situación de vulnerabilidad por ser mujer, sino que además es indígena, pues tenemos que tener en cuenta su cosmovisión, etcétera, de cómo, o sus, digamos, condiciones de vulnerabilidad particulares por el carácter de persona indígena. Que también nos dice, importantísimos estos casos, que las reparaciones no se agotan cuando hay una violación, por ejemplo, aplicar la perspectiva de género en materia de investigación de delitos, no se agota con restituir los derechos, sino que también necesita restaurar, transformar la realidad social. Por eso es que las reparaciones con contenido transformador del caso algodonero, del caso Campo Algodonero son tan importantes. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta, digamos, la jurisdicción tiene claro que si no se cambia el contexto, esto va a seguir pasando. Y bueno, desafortunadamente el contexto pues no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, podemos, digamos, se le puede dictar una sentencia en la que se le diga a una mujer en particular, tu investigación no fue llevada a cabo con perspectiva de género, restitúyasele el derecho, es una reparación pecuniaria, se tiene que reconocer el derecho a la verdad, etcétera, o se tiene que dar una indemnización, o tiene que haber una disculpa pública, digamos, distintas medidas de reparación. Pero si esas medidas de reparación no van encaminadas también a la transformación social, estas cosas van a seguir pasando. En alguna ocasión me tocó conversar con una de las juezas que participó en el caso Campo Algodonero, creo que fue hace 2 años o que platiqué con ella, y me decía, bueno, desafortunadamente es que la parte de transformación social no ha cambiado. O sea, culturalmente el contexto social y cultural de México sigue siendo el mismo que
cuando se dictó el caso Campos Gómez. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque este tema, digamos, si no lo abordamos, por eso punto de partida del método de perspectiva de género es la desigualdad estructural e histórica. Si no abordas esa temática, es como, digamos, hacerle una raya al tigre, ¿no? Chiquitita, modificar, restaurar a la persona, muy importante, pero no esperes que el día de mañana no vuelva a suceder, no vuelva a suceder, no vuelva a suceder. Y por eso es tan importante, por ejemplo, la capacitación y la formación permanente de los operadores y operadoras jurídicas encargadas de hacer investigación. Finalmente, último punto que creo que estos casos nos dicen es la investigación debe conllevar, bueno, que hay falta de investigación debe llevar sanción, porque si no hay una sanción se genera impunidad y la impunidad es como un motor a la reiteración de estos casos, ¿no? Además de la transformación cultural a la que va apuntada la transformación, digamos, los efectos transformadores, tiene que haber sanción, porque si no se genera un clima de impunidad y en ese clima de impunidad las cosas vuelven a suceder. Ok, eso es lo que nos dicen estas sentencias para investigar delitos con perspectiva de género. Digamos, son las principales falencias a las que uno podría apuntar de leer esos 6, 7 casos que les mencioné. Ahora, ¿cuáles son? Y yo creo que con dos cosas más voy a terminar para dar espacio al espacio de preguntas y respuestas. Es, ¿cómo ha definido la Suprema Corte el método para investigar, para juzgar con perspectiva de género? Digamos, de lo dicho es, primero, identificar situaciones de poder, ¿no? Ya dijimos, son situaciones a veces estructurales, a veces muy particulares entre hombres y mujeres, en relaciones muy específicas, pero también las relaciones de poder que existen, digamos, entre los géneros. Cuestionar la valoración de pruebas y de los hechos, digamos, hacerlo valorando, quitándonos nuestros estereotipos, ¿no? Quitando esos roles que asumimos o que nos han enseñado desde pequeños y pequeñas de que las mujeres deben de cumplir o que no deben de hacer, ¿no? La mujer no debe hacer esto porque se ve mal, o la mujer debe hacer esto porque es lo que le corresponde hacer. Entonces, nuestra valoración de pruebas y hechos debemos tratar de purgarlos, de filtrarlos de ese tipo de estereotipos. Tercero, es ordenar pruebas en caso necesario, digamos, ordenar pruebas para mejor proveer en caso de que sea necesario. Cuarto, cuestionar la neutralidad del derecho y de la aplicación del derecho. Digamos, el derecho no es neutral, atiende a ciertos intereses que pueden estar explícitos o implícitos. Aplicar estándares internacionales y evitar el lenguaje sexista, ¿no? Es también parte del método para investigar o juzgar con perspectiva de género. Para que se cumpla esto, ¿qué se requiere? Pues se requiere pues la creación de protocolos. En eso, por ejemplo, la Suprema Corte tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género que es muy relevante, y algunas instituciones pues ya tienen protocolos para investigar. Otro punto muy importante es la formación permanente y la evaluación continua de los operadores y operadoras jurídicas. Aquí estoy pensando particularmente en quien lleva a cabo, por ser la temática de la clase, en quien lleva a cabo investigación de delitos, pero también podría pensarse en la evaluación, formación y evaluación permanente, por ejemplo, de jueces y magistradas, etc. Y obviamente se requiere de voluntad política para que esto se lleve a cabo en la práctica. Ahora, ya con esto termino, 5 minutos más, ¿qué nos dice todo esto sobre nuestra Suprema Corte? Pues nos dice, yo creo que, pues que hay un paso importantísimo, digamos, hacia adelante, en distintos temas. Uno, hay una apertura al derecho internacional de los derechos humanos, porque como les decía al principio, sin la aplicación de los estándares internacionales, sin la aplicación de la Convención Belén do Pará, sin la aplicación de la Convención de la CEDAW, estas sentencias sería muy difícil concebirlas como están el día de hoy. Segundo, es sensible a la desigualdad estructural, es decir, es sensible a la desigualdad histórica, a eso, digamos, toma partida frente a esa desigualdad, ¿no? No es neutral y, digamos, se suma al combate de esa desigualdad estructural. Tercero, pues se acerca a una realidad social que contextualiza, que entiende, que lee, que conoce, que quiere conocer, que no dicta, digamos, sentencias ajenos pensando que vivimos en Europa, países del norte, donde hay un respeto mayor a los derechos de las mujeres. No, esa no es nuestra realidad social y la Corte y los tribunales no pueden hacer, digamos, o los tribunales, digamos, en general, los poderes judiciales no pueden hacer como que esa realidad no existe, y eso afortunadamente ha cambiado. Otra de las cosas que creo yo, por ejemplo, en el caso particularmente de Mariana Lima, es que son sentencias muy pedagógicas. Ustedes, si leen la sentencia de Mariana Lima completa,
les dice básicamente cómo hacer una buena investigación con perspectiva de género cuando está involucrado la muerte de una mujer que se asfixia en su casa, que tiene un antecedente de violencia de género en su pareja, etcétera. Es decir, básicamente nos lleva, es un manual para llevar a cabo una investigación con perspectiva de género en esos casos. Lo que es muy bueno, digamos, cuando es una corte la que nos está diciendo cómo hacer. Y finalmente, y con esto es con lo que empecé, estas sentencias, evidentemente, pocas tal vez para la realidad social inmensa que nos aqueja en mi país, buscan recambiar la realidad social. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esa realidad social cambie? ¿No? Porque si el testimonio de esta jueza, digamos, o la plática que yo tuve con esta jueza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que participó en el caso Campo Algodonero, que es una académica, me decía, es que la situación, la realidad es que no ha cambiado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esta sentencia, digamos, o estas sentencias que vale digamos, repasar con mucho cuidado, hacemos para que bajen, para que, ¿no?, se filtren, para que los operadores y operadoras jurídicas que el día a día manejan la investigación de delitos, las conozcan, las aprendan, se interioricen, etcétera? ¿Por qué? Porque yo creo que es muy positivo el paso que se ha dado en la agenda de derechos humanos, digamos, en términos de fijar estándares. Sin eso no podemos dar el primer paso, ¿no? El primero es tener los estándares que se consideren obligatorios, o sea, yo no considero que sea una razón para echar para atrás los estándares el hecho de que no los veamos permeando en la realidad social, sino que ahora la pregunta es, ya tenemos estándares, ahora ¿cómo hacemos para que esos estándares se bajen a nuestra realidad cotidiana y bueno, cómo los podemos ver transformar en una realidad social generalizada? Bueno, yo hasta allí dejaría mi exposición. Espero no haberme alargado mucho y bueno, pues encantado de poder conversar con ustedes. Gracias. Claro que sí, ya tenemos aquí varias preguntas en el chat. La primera nos dice, tratándose de la comunidad LGBT+, ¿se toma alguna precaución adicional al aplicar los criterios? Sí, a ver. Ahí está. A ver, la perspectiva de género también puede ser aplicada cuando hay una persona que pertenece a la diversidad sexual. Ahora, puede suceder, ¿por qué? Digamos, porque así como las mujeres son grupos en situación un grupo en situación de vulnerabilidad derivada de la discriminación histórica y estructural en su contra. ¿Qué significa esto? Digamos que a lo largo de la historia y la estructura social ha generado que los beneficios y cargas sean muy desiguales entre hombres y mujeres. Y luego esto mismo se traduce en o afecta a las personas de la diversidad sexual, porque evidentemente pues también han sido discriminadas sistemáticamente, estructuralmente, y también, digamos, las aqueja males que sostienen la discriminación contra mujeres, ¿no? Por ejemplo, los estereotipos que tenemos también sobre, por ejemplo, parejas homosexuales, ¿no? Una de las estereotipos que juega es las parejas homosexuales no deben de tener o no deben de poder adoptar hijos o hijas porque no tienen relaciones estables, etc., ¿no? Digamos que son estereotipos que juegan permanentemente en los operadores y operadoras jurídicas. O sea, al tomar decisiones, toman decisiones en muchas ocasiones con esos estereotipos. Ahora, ojo, lo que sucede es que si tú tienes digamos, un caso, una investigación de un delito, o tienes un caso que vas a juzgar, o por el cual vas a abogar, en el que, por ejemplo, se trata de una mujer, y se trata de una mujer que es, a su vez, lesbiana, por ejemplo, pues tienes que aplicar una perspectiva también interseccional. ¿Por qué significa eso? Es decir, que la discriminación que le sufre no solo es por ser mujer, sino que también es por ser homosexual, por ejemplo, ¿no? Y entonces, digamos, la interseccionalidad también la puso sobre la mesa, pues, sobre todo mujeres afrodescendientes, ¿no? Que decían, a ver, no es lo mismo la realidad social de las feministas blancas norteamericanas, digamos, clase media o burguesas, que las de afrodescendientes, en México podríamos decir afrodescendientes o indígenas, etcétera, ¿no? O de la diversidad sexual. O piensen, por ejemplo, las personas trans, ¿no? Las personas trans son una de las personas que tienen un mayor índice de afectación de violencia de género. ¿Por qué? Porque o sea, llega a tal punto que
su edad, su promedio de edad, digamos, está por alrededor de los 30 y tantos años, porque muchas de las personas trans mueren, o sea, son asesinadas por, digamos, por delitos de odio, básicamente, ¿no? Entonces, uno no podría no tener en cuenta, o sería, digamos, omiso en su perspectiva al juzgar o al investigar un caso que involucre a una mujer trans, si no toma en cuenta que es trans y además es mujer, ¿no? Digamos, todo eso juega en la decisión del caso. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Antonio Anaya y nos dice, si bien la perspectiva de género es sumamente importante, en el mundo real, ¿qué cantidad siguen pasando desapercibidos o se les quita importancia gracias al sistema machista que tenemos? Bueno, esto es un poco digamos, la reflexión que puse al principio, que puse al final, digamos, sobre lo que a mí me interesa pensar ahorita, digamos, como una persona que está involucrada en estos temas, que le preocupan estos temas, y es, sí, en el mundo real, o sea, tu respuesta es, o sea, tu pregunta es, ¿cómo hacemos para que esto básicamente cambie nuestra realidad, ¿no? Y esa es la pregunta del millón. O sea, no es una pregunta fácil, ¿no? Evidentemente, basta con salir a las calles o ver las estadísticas en México y sabemos que la violencia por razón de género sigue siendo una realidad tremenda. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos, ¿no? Ahora, yo lo primero por lo que quería abogar en este punto era, porque, digamos, ya me ha ocurrido en otras conferencias o en otras clases, es, oiga, es que pues, existen todos estos estándares que no se cumplen en la realidad, y entonces, ¿para qué los queremos? O sea, es como que nos están tomando el pelo, y básicamente es como, bueno, podríamos regresar a lo anterior y pues no pasa nada porque al final no se cumple. Y yo creo que no, o sea, yo creo que ese no es el camino es, qué bueno que tenemos los estándares, que ya por lo menos alguien nos está diciendo, ojo, acá, a ver, hay una violación de tales y tales y tales derechos. Digamos, si aspiramos a ser una sociedad democrática, porque si finalmente queremos cerrar ese changarro y decir, ya no somos una sociedad democrática, somos una sociedad autoritaria, bueno, digámoslo con todas sus letras. Pero si no decimos eso, y decimos que nosotros aspiramos, como dice la Constitución, a ser una sociedad democrática en la que se respetan los derechos, entonces no podemos tomar la vía y decir, olvidémonos de los estándares. Entonces la pregunta es la pregunta del millón, pero creo que no es una respuesta que se pueda dar, digamos, en términos generales por derechos. Creo que también depende mucho del derecho afectado. Pero si nos ponemos en términos de género, digamos, de violencia de género o desigualdad por razón de género, digamos, en esto las feministas nos han aportado mucho, y en eso las sentencias dicen, de la Corte Interamericana, una de las cosas es reparaciones con visión transformadora. Es decir, no basta con restituir el derecho de la persona afectada, que qué bueno que es importante que se haga justicia en el caso concreto, pero que hay patrones culturales que se tienen que cambiar. Por eso es tan importante ese tema de la difusión, capacitación y formación permanente y de la evaluación de esos conocimientos. ¿Por qué? Porque si esto no se vuelve algo masivo, algo cultural, no va a suceder. Y va a suceder mañana, y no porque pase el tiempo vamos a decir, ¿por qué sigue sucediendo? Porque sigues haciendo lo mismo y las cosas no cambian por arte de magia. Entonces, si tú no cambias los patrones, los culturales, los estereotipos, las bromas que dejamos pasar y no decimos nada, que toleramos, ¿no? Situaciones que toleramos y decimos, bueno, no pasa nada. Si eso no cambia, entonces, pues no esperemos que ya mañana no haya feminicidios. Eso va a ser cierto. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Lando Vil. Perdón, Fer, querida. Oye, doctor, ¿quieres que te lean? Es que de verdad que el chat ahora sí que está ardiendo. Tienes un buen de preguntas, de interacciones. Entonces, ¿te parece si mejor para cortar ahorita el tiempo, te lee como unas que, no sé, que eran unas 4 o 5 y ya de ahí las contestas? ¿Te parece? Sí. ¿Quieres hacer unas 3, Fer? ¿Te parece? 3. Sí, perfecto. Y luego otras 3 si quieres y así. 3, ok. Entonces, Lando Vil nos dice, si una fiscalía no cuenta con algún protocolo para investigar con perspectiva de género, ¿qué sucede o qué se aplica en su lugar? Okay. Después, Yasmin Calvillo nos dice, ¿el caso de Marisela Escobedo pudo haber llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y una más. Nos dice Laura Pantoja, ¿cuándo se detecta la falta de perspectiva de género? ¿Se hace constar con un incidente? Ok, respecto a la fiscalía con perspectiva de género, o sea, si una no tiene protocolo, bueno, a ver, puede aplicar un protocolo existente, ¿no? Lo ideal es que las fiscalías tengan su propio protocolo para investigar, pero no significa que por el hecho de no tener su propio protocolo no pueda acudir a otros protocolos o
en todo caso, aplicar, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, para una fiscalía es derecho aplicable, al igual que para un juez. O sea, lo que pasa es que se ha puesto tanta atención en el papel de los jueces, digamos, y de las juezas, que ya tenemos muy incorporado que para el Poder Judicial los estándares internacionales son norma, digamos, es derecho nacional. Pero como que eso no se ha logrado interiorizar con las autoridades administrativas. Entonces, las autoridades administrativas también están vinculadas, lo dice el artículo primero constitucional, en el ámbito de sus competencias, por el, digamos, el derecho. Es como si dijéramos, no, pues no le aplica la Constitución. No, pues es que la Constitución sí le aplica a la autoridad administrativa. Y en esa medida también le aplican los estándares internacionales. Lo que no puede hacer la autoridad administrativa es, por ejemplo, dejar de aplicar una norma porque, o sea, no puede hacer control de convencionalidad, digamos. No puede decir, esta norma la inaplico porque considero que es inconvencional, pero sí puede interpretar y aplicar todos los estándares en su actuación cotidiana. Eso no tiene ningún problema. Entonces, aunque no tenga protocolo, podría acudir a otro protocolo y si no quiere hacerlo, digamos, claramente puede aplicar las sentencias de la Corte Interamericana. Sobre la segunda pregunta, pues preferiría no contestar, porque si pudo haber llegado a la Suprema Corte o no, digamos, sería especular y además como trabajo en la Suprema Corte, pues no sé si sería conveniente. Y la última pregunta, ¿me la repites, Fer, por favor? Claro que sí. Nos dice Laura Pantoja. Cuando se detecta la falta de perspectiva de género, ¿se hace constar con un incidente? No es que se haga constar, pero sí puede ser objeto de la revisión. O sea, se puede hacer un argumento digamos, de revisión en un amparo, de decir, a ver, aquí me debieron haber aplicado la perspectiva de género y no me lo hicieron valer, o no me lo aplicaron, ¿no? La mayoría, si no es que todos los casos de la Suprema Corte que le han llegado por este tema es básicamente porque en la instancia inferior, en primer lugar, la autoridad investigadora no aplicó la perspectiva de género, y segundo, en algunas ocasiones los jueces de instancias superiores, juzgados de distrito, normalmente, tampoco la aplicaron en el momento de juzgar. Y entonces, en la revisión, lo que básicamente le está diciendo la Suprema Corte es, oye, aquí había la obligación de aplicar perspectiva de género. ¿Por qué? Pues porque, ¿no? Hay violencia en razón de género, podrías decir, o porque hay relaciones de poder que no se tomaron en cuenta, o porque se interpretó la norma con este estereotipo, etcétera. Es decir, son los mecanismos jurisdiccionales de revisión, particularmente la revisión, si estamos en cuestión de amparo, donde puedes hacer valer que no te hayan aplicado la perspectiva de género cuando te la debieron haber aplicado. Doctor, hay muchas preguntas. No sé si hay espacio para un par. Si quieres, sí, unas 3 más, si te parece bien. Sí, claro. Nos dice Miriam García. Aunado a los protocolos de actuación con perspectiva de género, ¿qué más se podría implementar para sensibilizar a los operadores jurídicos? Y por otro lado nos dice Marta Carreri, ¿en qué tipo de responsabilidad incurre un servidor público que no investiga o juzga con perspectiva de género? Juzga, ok. Sobre cómo se sensibiliza a los operadores jurídicos, eso tiene mucho que ver con formación y capacitación permanente, ¿no? Es la única forma, básicamente, digamos. Por eso es que, si ustedes ven, por ejemplo, el Poder Judicial Federal tiene una cantidad de oferta en términos de cursos de derechos humanos, de perspectiva de género, protocolos, manuales, etc. ¿Por qué? Porque pues, es claro que para cambiar eso, digamos, para cambiar nuestra operación jurídica cotidiana, necesitas formar y capacitar a esas personas. No hay, digamos, no hay que descubrir el hilo negro. Tiene los protocolos, tiene los materiales. Por ejemplo, la Corte está ahorita publicando, que le recomiendo consultar, unos manuales para juzgar con perspectiva de género en materia penal, por ejemplo, o en materia familiar. Bueno, ¿no? Ya, o sea, los hay incluso hecho por cada materia, además de tener el protocolo con perspectiva de género, que ese protocolo tiene 15 años de existir y se acaba de renovar hace 2 años. Y es muy claro y muy didáctico. Ahora, ¿qué significa? Que pues todo eso lo tienes que hacer parte de la currícula. Normalmente es muy importante, digamos, en formación de derechos humanos, que las currículas de las escuelas judiciales cambien, por ejemplo, o de las escuelas que forman a las defensorías públicas o las escuelas que forman a los fiscales. ¿Por qué? Porque lo tienes que meter a que lo estudien. Es la única forma, digamos. Evidentemente, ese es el primer paso. Esto se vincula con lo siguiente, ¿incurre en alguna responsabilidad administrativa? No estoy seguro. Me parece que
se podría hacer un caso que sí, por lo menos en términos de jueces y juezas, evidentemente es una posibilidad de revertir tu sentencia, ¿no? Sin duda. O de modificar los términos de tu sentencia si no aplicaste perspectiva de género y correspondía aplicar perspectiva de género. ¿Por qué? Porque, digamos, para eso están las revisiones. En la autoridad administrativa, no estoy seguro, y eso tal vez la experta doctora Ángela Frías nos puede aclarar, pero no estoy seguro si podría haber una causa, yo creo que depende de la ley, ¿no? En particular de las responsabilidades administrativas, en qué caso, si podría alegarse que hay una responsabilidad administrativa y de qué tipo, con qué tipo de sanción, en caso de que, por ejemplo, no se llevara a cabo una investigación con perspectiva de género. Fer, si quieres una última, un par más si quieres. Ok, entonces damos espacio a una última. Le están mandando muchos saludos en el chat. Arturo Palacios. Si hay una resolución donde no se toma la perspectiva de género, ¿qué se puede hacer aparte de la revisión? No, pues es que la solución es la revisión. O sea, la solución es impugnarlo con, pues, digamos, solicitando la perspectiva de género. A ver, ojo, nada más acá. Yo he hablado de los juicios de amparo que le han llegado a la Suprema Corte porque son, digamos, los hitos en nuestra justicia constitucional que finalmente luego el reto pues, son bajarlos, ¿no? Ahora, desde que existe el control de convencionalidad en México, digamos, desde el expediente Varios 912, que es de 2011, y luego la contradicción 293 del 2013, los jueces digamos, todos los jueces del país, no solo los jueces de amparo, los jueces de primera instancia en materia penal, etcétera, pueden aplicar o deben aplicar la perspectiva de género. Entonces, podría ser también una temática de apelación, no necesariamente esperar hasta el juicio de amparo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque ya el control de convencionalidad les obliga a aplicar la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género está en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y porque la perspectiva de género, digamos, tiene su fundamento digamos, en el acceso a la justicia y tiene su fundamento en la Convención Belén do Pará y en la Convención de la CEDAW. Entonces, digamos, no hay ninguna duda de eso. Lo que sucede, o lo que creo que ya ha sucedido hasta el momento, por, digamos, la experiencia o las pláticas que he tenido con operadores de distintas entidades del país, es que, pues normalmente estamos acostumbrados, digamos, esto no ha logrado cambiar, a que el tema de derechos humanos como que llega hasta el juicio de amparo. Es decir, tuvimos tanto tiempo de justicia ordinaria, por digamos, de llamarlo un modo, no de juicio de amparo, no de constitucionalidad, que era ajena a la Constitución y era ajena al control de convencionalidad y que era ajena a los estándares internacionales, que todavía muchos jueces y juezas de primera instancia, segunda instancia, digamos, locales, no se animan a dar ese paso de hacer control de convencionalidad. Ya lo pueden hacer. Lo que pasa es que, digamos, de tantos años de pensar que solo ese tipo de ejercicios de control de convencionalidad y constitucionalidad los hacían los jueces de amparo, entonces como que hasta el foro y los propios jueces y juezas, digamos, es la percepción, aquí no puedo citar un estudio, digamos, pero es la percepción que tengo de las conversaciones que he tenido con personas que operan en distintos estados de la República, es que es una temática que se queda, digamos, hasta los juicios de amparo, cuando no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Ya podría ser desde una primera instancia. Ok, creo que, pues, sí, creo que con eso puede ser, Fer. Muchas gracias. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por esta cátedra que nos acabas de impartir. De verdad, a todos los que están viendo la transmisión, que ya veo que muchos acá son alumnos de la Facultad de Derecho, algunas personas son acá de la policía también, que ya los vi por acá, otros compañeros del Ministerio Público de acá de Ciudad de México también ya los vi por acá. De verdad, estamos tomando una cátedra con uno de los mejores constitucionalistas del país, de esta nueva generación de abogados jóvenes destacados de México, y de verdad, qué orgullo, de verdad, doctor Roberto, que te hayas, pues ahora sí que tomado unos minutos y poder tenerte aquí en el Instituto Jurídico Atenea. Estamos engalanados con tu presencia y, bueno, respecto a lo que comentaron como tal, del punto de el no investigar con perspectiva de género, el no juzgar con perspectiva de género, bueno, obviamente como conducta delictiva, por supuesto que, bueno, desde mi punto de vista no se adecuaría como tal, pero respecto a lo que mencionas de
irse como por el área administrativa, podría ser que derivado de, digamos, del el ordenado en la sentencia, el no cumplir con lo mismo podría ser ese, digamos, o sea, si en la sentencia le dicen, o sea, digamos, el sentido, ¿no? De la misma, derivado de el no cumplimiento al ordenado en esa sentencia, esa sí sería la sanción administrativa. O sea, la falta, perdón, en este caso la falta, ya, digamos, ya los órganos de control las que se les imponga, ¿no? Pero más bien sería como derivado, digo, salvo tu mejor opinión, considero que sería una falta, pero más bien derivado del incumplimiento al mandato, ¿no? Que incluso hasta podría ser una figura delictiva, pero después, ¿no? El no cumplir como tal con la sentencia, con lo ordenado. Claro, yo no digamos, es una buena pregunta, creo que es interesante decir, pero previo a la sentencia, si cabría hacer un argumento, digamos, con la ley de responsabilidades administrativas, de violación a un deber o una obligación, ¿no? Por no cumplir con la perspectiva de género, porque finalmente, si uno asume que la premisa es que son derecho aplicable, claro. Digamos, y sería una aplicación muy particular de que los operadores y operadoras jurídicas, digamos, de la Procuración de Justicia tienen que aplicar esos estándares. Pero no sé, la verdad es que es una pregunta interesante la que nos lo hicieron y no tengo una respuesta en este momento. Sería interesante, pues. O sea, porque sería como estar derivado del incumplimiento al primero constitucional, ¿no? Sí, o sea, sí, exactamente. Y bueno, pues ya ahí como el comentario, la verdad es que está interesante el tema, pero digo, desde mi punto de vista como figura delictiva, no, pero tal vez no. Por la Como, una falta. Yo pensaba responsabilidad administrativa de algún tipo, no penal. Sí. Pero bueno. Lo veremos. El foro ahí que nos comenten ahí qué falta administrativa, ¿no? Claro, y bueno, claro. pues vamos a pasar ahora sí que si no tienes inconveniente a la siguiente fase. Bueno, vamos a regalar 2 becas a todos los que están ahí. Oigan, por cierto, acuérdense de compartir el link de esa transmisión para que pues llegue este mensaje tan importante de uno de los mejores constitucionalistas de México, que de verdad, qué orgullo tenerlo aquí. Compartan el link de esta transmisión, no se les olvide. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a la dinámica. Vamos a regalar 2 becas del 100% para el próximo curso en el Instituto Jurídico Atenea, que va a ser 28, 29 y 30 de marzo, de 8 a 10 de la noche por Zoom. Entonces, vamos a regalar 2 becas del 100% y Roberto, además de ser doctor, el mejor constitucionalista joven mexicano que actualmente tenemos en México, te voy a pedir que seas nuestro interventor de la Secretaría, ¿no? De Gobernación, aparte, ¿no? de todo esto. Ok, te voy a pedir que hagas una pregunta de la clase que nos hiciste favor. Y entonces, Fer, hay que estar atentos, por favor, en el chat para ver la primera persona que responda las primeras, así en el orden en el que vayan, le vamos leyendo al doctor y él va a decidir a quién le va a dar la primera beca. Entonces serían 2 preguntas, ¿no? Entonces, ahora sí que, doctor, a tu señal. Estamos pendientes del chat. Muy bien. La primera pregunta es, danos un ejemplo de un estereotipo de género que afecta a las mujeres. ¿Va? Ok, a ver, entonces, hay que escriban en el chat de Facebook Live un ejemplo de algún estereotipo que afecte a las mujeres. ¿Otra pregunta? No, ahorita ya que respondan. Vamos a ver ahorita que responden. Fer, entonces, escriban, por favor, un estereotipo de género que evidentemente afecta a las mujeres. Ya tenemos aquí la primera respuesta. Mario Cruz nos dice violencia intrafamiliar. Antes creo que Mario, no, a ver, Mario Cruz, empezamos, ¿cuál leíste? Mario Cruz, violencia intrafamiliar. A ver, ¿de qué es? ¿No hay otra respuesta? Sí, hay muchísimas. Isabela nos dice estereotipo de cuidadora. Exacto, ese es correcto. Ok. Isabela, felicidades por tu beca del 100% para el taller de interrogatorio, contrainterrogatorio y e incorporación de evidencia material. Entonces, por favor, mándale un mensaje, ya sea a mi fanpage o al Facebook del Instituto Jurídico Atenea para que nos pongamos en contacto contigo y veamos lo de tu acceso al curso, ¿ok? Bien, entonces la siguiente, doctor. Okay. Una de las
cosas que mencioné cuando dije que la perspectiva de género sirve para investigar los delitos, es que han puesto sobre la mesa la falta de debida diligencia en las investigaciones, en diversos casos. Denme un ejemplo, mencioné algunos ejemplos, en el caso Campo Algodonero, por ejemplo, una falta de debida diligencia, o en el caso Mariana Lima, hubo otra falta de debida diligencia. Denme un ejemplo de falta de debida diligencia en una investigación de un delito en el que se debe haber aplicado perspectiva de género. Bueno, entonces ya escucharon. Pongan un ejemplo de la falta a la debida diligencia en la investigación de los delitos, ¿ok? Entonces ya el doctor nos dio un buen de ejemplos. A ver, escriban por ahí alguno. ¿No tienes tu Facebook abierto, Roberto? No. Para que vayas viendo la respuesta. A ver. Pues lo abro por acá. Déjame un segundo. Empezamos con Diana, ¿no? Es de esta... Ya tenemos aquí la primera respuesta de Marco López, que nos dice, ¿no revisar el contexto familiar o redes laborales? No revisar el contexto familiar o redes laborales. Sí, está bien. A ver, o sea, tendría que ser más específica la respuesta, pero me imagino que se refiere a no revisar el contexto familiar en el que se desenvolvía la víctima, por ejemplo, ¿no? Sí, yo lo doy por bueno, digamos, bajo esa lectura. Pues felicidades, Marco López. Por favor, mándanos un mensaje, ya sea al fanpage de Ángela Frías o al del Instituto Jurídico Atenea, para ponernos en contacto contigo y hacerte llegar la información para que estés en el curso. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá y puedas tener oportunidad de ponerte, ahora sí que ahí al corriente con todos los comentarios para que ahí interactúes con la gente en el chat de Facebook Live. Entonces, bueno, ya saben, Anita, por favor, por ahí los aplausos. Vamos a darles todos un aplauso a nuestro querido doctor Roberto. Y la gente de Facebook, manden reacciones, interacciones, stickers, emojis, para que pues él vea, ¿verdad? Que estamos muy contentos y muy agradecidos con él. Entonces, Anita, por favor, los aplausos, y mi Fer querida, pues vamos a darle un aplauso, ¿no? De despedida. Gracias de verdad, doctor. Creo que nos escuchan por ahí, no sé, Anita. Mira, mientras ve que te están mandando ahí reacciones. ¿Ya viste? Ahora lo veo. Excelente. Mándele, por favor, stickers, emojis, para que vea ahí los aplausos. Mira, ahí están las reacciones, para que veas. Excelente. Muchas Para gracias. que veas, todos estamos. De verdad, Roberto, ¿no se escuchan, Anita, los aplausos? Gracias, Ángela. Gracias, Fer. Esto pasa cuando es en vivo. ¿No? Porque, bueno, gracias, Roberto. Encantado y bueno, de estar por acá. Con lo que quieras despedirle pues la transmisión a todos los. Estamos ahorita 88 personas, estábamos 130 en vivo aquí en la transmisión. Pues nada más agradecerte la invitación, a Fer la presentación y al Instituto Jurídico Atenea, bueno, por la invitación y que sigan los éxitos del instituto y de ustedes. Y bueno, invitar a quienes nos escucharon a consultar, digamos, a leer estas sentencias y bueno, si son operadores y operadoras jurídicas, aplicarlas en su vida profesional cotidiana. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Oye, ¿y dónde te pueden seguir todos los que... Hoy, ojo, porque tienes un buen de fans que ya vi por ahí, ya leí. Entonces, bueno, ¿dónde te pueden seguir todos tus fans? Que por supuesto yo soy la presidenta del club de fans. ¿Dónde te pueden seguir tus...? En la cuenta de Twitter rniembro1, ahí podemos seguir conversando y estaría encantado de hacerlo. Gracias, Ángela. Gracias, Roberto. Gracias, Fer, de verdad, por tu apoyo. Y también gracias, Anita, que está por ahí en controles técnicos. Gracias a todos. Los espero el próximo día 15, que es martes 15 de marzo, igual a las 8 de la noche. Viene una súper invitadaza de lujo, entonces ya les contaré por ahí. Y acuérdense que mañana ya abrimos inscripciones para el nuevo curso en el Instituto Jurídico Atenea. Vamos a subir ya el flyer, no sé si mañana o en un ratito. Y bueno, pues gracias a todos por seguir la transmisión. Nos vemos el siguiente martes de Charlas Jurídicas.